tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos nuevamente con Mikel Lecumberri, que ahora está en su castillo secreto. No, muchas gracias, Mikel, por aceptar esta invitación. Mikel es muy versátil y uno de los temas que también ha trabajado, y no solo lo ha trabajado, sino lo ha vivido, es el de las artes marciales. Y pues nos va a hablar de este tema con una perspectiva muy filosófica, muy de él, como sabemos. Pues ni más, bueno, sin más preámbulo, quisiera preguntarte qué es un arte marcial, Miquel, obviando esto, ¿no? Claro, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, Ricardo, muchas gracias. Me encanta estar en el canal del filósofo. Y bueno, ahora con este tema que finalmente ha sido mi pasión desde niño, desde los 6 años. Eh, pero bueno, entrando de lleno a tu pregunta, con el objeto no divagar. Este, las artes marciales, pues bueno, actualmente más bien se engloba a una serie de objetos, digamos, muy disímiles dentro del concepto de arte marcial que no necesariamente constituyen un arte marcial, ¿no? O sea, eh, si nos vamos un poquito hacia la historia, ¿no? Y la etimología del término, eh, lo marcial viene de la guerra, ¿no? De Marte, de Marcius. Entonces, desde el punto de vista del mundo grecolatino, un arte marcial es justamente lo que compete al combate, ¿no? A la lucha, especialmente a la lucha cuerpo a cuerpo. Y el arte es una parte importante del concepto, es integral, ¿no? No solo es el combate, sino la manera en que ese combate se ejecuta es una manera artística, en el sentido también etimológico grecolatino, que quizás combinaría yo entre poiesis, creación y tecné, ¿no? Que es el fuego creador, que es quizás una tecnología de la guerra, una tecnología del saber combatir, ¿no? Para vencer. Los griegos y los romanos tenían muy clara la diferencia entre eso que es un arte marcial y que sirve para la guerra, y esa otra cosa que también tenemos nosotros ahora, pero que también le llamamos arte marcial, que es el deporte, ¿no? Que es lo atlético. Y bueno, ellos tenían sus luchas que se llevaban a cabo en ceremonias deportivas, las Olimpiadas o lo que fuera. Y estas luchas no eran parte de las artes marciales, a diferencia de ahora, ¿no? Ahora, vamos, ahora hablo de los últimos 50 años para acá, donde de pronto, después de la Segunda Guerra Mundial, de pronto hay un descubrimiento del mundo marcial oriental, especialmente japonés, eh, por influencia, los japoneses empiezan a llegar a América, concretamente a Brasil, y a Estados Unidos, y esos japoneses que se asientan ahí empiezan a formar dojos, que son gimnasios o centros de entrenamiento de lo que se bautizó como artes marciales, y que actualmente se conoce como el famoso Budo moderno, ¿no? Las artes marciales japonesas en particular se dividen en Budo moderno y Budo antiguo, la práctica marcial antigua y moderna, y hay escuelas de ambos tipos de Budo, eh, muy diversas, que van desde artes marciales tan específicas como un arte marcial dedicada a saber manejar el wakizashi, por ejemplo, que es un tipo de espada, cuchillo de corto alcance, hasta artes marciales súper complejas en las cuales intervienen una serie de ryus o escuelas aglomeradas bajo una sola disciplina. En este sentido, más moderno, lo que entendemos por arte marcial es
una serie de disciplinas o técnicas eminentemente deportivas que tienen por objeto, tienen varios objetos. Yo mencionaría tres principales. El primero es una forma de vida que te ayuda a tener una cierta disciplina y un cierto comportamiento o una cierta manera de ver la vida. El segundo tiene que ver con una prueba personal de crecimiento y una especie también de lo que actualmente se conoce como wellness, ¿no? O como el bienestar. Y por otra parte, quizás la más comercial es el deporte, ¿no? Porque, pues bueno, finalmente el deporte es la manera en la que muchos de los gimnasios o dojos de artes marciales han logrado hacerse, digamos, de riquezas y entonces promocionar un cierto tipo de artes marciales. Por eso hay artes marciales que se convierten en moda y otras dejan de ser moda, ¿no? Actualmente, pues, tenemos como la última moda fenomenal a lo que se llama artes marciales mixtas, que participan de una liga que es la UFC, y esa liga es quizás lo que más éxito hit está teniendo, ¿no? Quizás contrario a lo que le ha pasado al box, que es un arte marcial occidental, o era considerado un arte marcial occidental, que siempre fue muy enfocada al deporte, que está perdiendo, digamos, toda su popularidad. Lo mismo le pasó al Karate Do, ¿no? O sea, el karate en los 80s tuvo ese gran boom con el profesor Miyagi, ¿no? Que quizás más allá que leer el arte de la guerra o el Hagakure, había que ver las películas de Karate Kid y entonces uno se empapaba de esa filosofía pop eh, que hacía tan particular y tan atractivo, digamos, el hecho de practicar un arte marcial entendida exactamente como modernamente se entiende un deporte de lucha, nada más, ¿no? No una práctica de guerra o de combate. Eso sigue existiendo de una manera bien distinta, ¿no? Porque lo cierto es que en las guerras el combate es escasamente cuerpo a cuerpo. Eh, a raíz de la invención de las armas de largo alcance y de alto poder, especialmente armas de fuego y ahora pues armas que utilizan inteligencia artificial, bots, misiles teledirigidos y cualquier cosa que puedas imaginar que sirve para destruir a otro ser o a otras personas. Ha cambiado la configuración total de lo que uno podría entender artes marciales y quizás ahora el verdadero artista marcial es el niño rata que está en uno de sus departamentos en Nueva York sentado con sus consolas de videojuegos y su Playstick, teledirigiendo un bot de estos, ¿no? Hacia Palestina y matando a una serie de personas, apretando botones que ni siquiera conoce y que le son completamente indiferentes y que no le implican el mayor riesgo que el atragantarse con la pizza que está tomando, ¿no? Que está comiendo en ese momento. Entonces, esa es la ironía y eso nos da mucho a pensar desde el punto de vista filosófico sobre nuestro tiempo, digo. Claro, sí, la manera en que es la guerra, ¿no? La lucha. Oye, me dejaste pensando en una tal vez excepción que me gustaría que te pronunciaras al respecto, el Krav Maga, Claro, ¿no? Y ya ves que el Krav claro. Maga es como un arte actual, ¿no? Que creo que sí está pensado literalmente para la guerra, ¿no? De acuerdo. No es dos cosas de precisión. No es actual y no es el único. Ah, ok, muy bien. Este, No, excelente. um, no, y es bueno que lo menciones, pero básicamente, bueno, el Krav Maga es un sistema de, de protección personal, yo le llamaría para diferenciarlo de arte marcial, ¿no? ¿En qué se diferencia? En el hecho de que, bueno, quizás no tiene un trasfondo filosófico ni una vocación artística como lo podría tener en su momento en el Japón feudal,
el Bushido, o cualquier otra disciplina, ¿no? O el Kendo, en fin, ¿no? El manejo de la espada, el manejo... El Krav Maga no tiene eso, ¿no? El Krav Maga lo que busca es un sistema eficiente de defensa ante agresiones reales en la calle o en un ambiente hostil, ¿no? Y eso, pues bueno, se enseña a agentes de seguridad pública, a personas que se dedican a cuestiones de seguridad personal o de seguridad de equipos o lo que sea. Y tiene por objetivo, pues básicamente, infligir el mayor daño posible de la manera más fácil o más práctica. Hay mucha ciencia involucrada, no solo en el Krav Maga, sino hay una serie de sistemas de estos, que muchos de ellos yo los desconozco, pero no sé, está por ejemplo el sistema Kalashnikov, que es la versión rusa, digamos, de algo así, donde es interesante porque ellos basan su sistema en el uso adecuado del rifle Kalashnikov, que es el conocido como AK-47. Y claro, tiene una parte que yo podría decir que es hermosa y que hay una parte estética en el ver cómo el cuerpo de una persona y su arma se relacionan e interactúan, ¿no? Quizás aquí podría entrar un poco de Spinoza, un poco de Deleuze, ¿no? En ese ambiente de la interacción extensiva relacional entre la persona que sabe y la persona que es diestra y la persona que no lo es en el manejo de un arma. Lo mismo pasaría con el kenjutsu japonés, que es el arma, el manejo de la katana, o del arma por excelencia del samurái. Lo mismo se podría decir ahora de estos paramilitares rusos, ¿no? Que están manejando esta arma de maneras casi, en el buen sentido, circenses, ¿no? Donde hacen malabares y salen airosos de combates complicados y situaciones complejas de tácticas. Entonces, creo que como advertimos bien al principio, este tema de las artes marciales es pantanoso, es extenso, es complejo. Hay mucha charlatanería alrededor, ¿no? Sobre todo en la parte deportiva. Pero también en esta parte de la protección personal y de artes como el Krav Maga, como el sistema, como otros tipos también. Hay otras escuelas como el Gebunkan, el Bujinkan, que son escuelas muy serias, ¿no? De artes tradicionales, pero que de repente encuentras en todos lados charlatanes, ¿no? En todas estas disciplinas, y las encontraste desde el taekwondo, el karate, el jiu-jitsu, ¿no? En fin, el punto al que voy es la filosofía que podría unir, digamos, a todas estas técnicas, estos deportes, estos sistemas, es quizás la de lograr, creo que es quizás una filosofía estética, eh, y quizás un poco también una filosofía ontológica. Es cómo te plantas tú, cómo eres, lo que eres tú al ser un guerrero, al convertirte en un guerrero, al devenir guerrero, ¿no? ¿Qué dejas de ti y qué de ti se renueva o cambia? Y la manera en que te relacionas con tus herramientas, con tus fierros, digamos, y con cómo puedes usar una taza de café para convertirla en un arma, ¿no? Y muchas de estas escuelas te enseñan a eso, cómo puedes convertir un libro en un arma físicamente, ¿no? No metafóricamente, ¿no? Sino saberlo manejar de tal manera que puedas ocasionar daño e incluso la muerte a tu oponente, utilizando este tipo de cosas. Por eso se presta tanto al chantajismo, ¿no? Y a la charlatanería, ¿no? Más bien. Eh, Porque, pues bueno, si alguien llega y te dice es que yo puedo matar a 10 personas armadas con solo una pluma,
pues ahí entra toda esta imaginería pop de las películas y las series y todo eso, ¿no? Pero sí hay una ontología en el cómo ser y presentarse ante los objetos y utilizarlos y hacer despliegues eh, ontológicos en un campo de batalla. Y por otro lado, la parte estética, que sin lugar a dudas el movimiento humano, ¿no? Como en la danza, genera aspectos bellos y las artes marciales cuando están bien ejecutadas suelen ser bellas, es agradable a la vista, ¿no? Es hasta cierto punto eh, ar- netamente artístico, ¿no? Claro. Una secuencia de movimientos que para destruir algo se convierten en algo artístico, eh, sin duda, ¿no? Ahora la parte ética es otro tema. Eso es lo que te quería plantear un poquito, si podríamos encontrarle una filosofía moral. Uno, por un lado, lo que dices, ¿no? Efectivamente, pues están hechas para la guerra, ¿no? De origen, vamos a plantearlo, y pues su eticidad podría ser, digamos, cuestionable, pero también, ¿no? Tú creo que lo has visto perfectamente, esta visión que se nos ha transmitido también en los medios de comunicación, de que el que practica las artes marciales es una persona que no agrede, sino que responde a las agresiones y que tiene como una especie de autocontrol. ¿Qué podrías decir de esto, no? Si hay estas dos caras o cómo lo vislumbras este asunto de la moral, ¿no? Y su conexión con la violencia. Claro. Pues sí, o sea, vivimos un mundo que es, lo sabemos de sobra, altamente violento, no ha dejado de serlo, solo que los cánones de la violencia, ¿no? Los paradigmas de la violencia se han transformado y quizás la han hecho más cruenta, ¿no? Por esto que decíamos un poco de las armas a distancia, ¿no? El honor del combate cuerpo a cuerpo, pues quizás queda solo para las peleas de pandillas, ¿no? Donde generan sus propios códigos, ¿no? O sea, quizás los nuevos artistas marciales, o más bien los artistas marciales, ¿no? Siempre se han generado en las calles, en los barrios, ¿no? Y te estoy hablando, ¿sabes? Me retomo, ¿no? Otra vez a Egipto, a Grecia, a Roma, ¿no? Donde seguramente era un poco lo mismo. La gente ruda, la gente que tiene que romperse la madre para ir, ir ganando terreno, ¿no? Los caballeros obtenían sus títulos pues a punta de espada, ¿no? En realidad, ¿no? Y bueno, los sistemas de honor, que ahí entrando un poquito a alguna moral, ¿no? Los sistemas de honor que han sostenido a las artes marciales, pues están basadas en el uso de la violencia. Eh, Quizás te citaría, si nos queremos ver un poco refinados, y quizás hasta un poco fuera de lugar, ¿no? A Marco Aurelio, que pues finalmente fue uno de los grandes guerreros romanos y un gran filósofo también, ¿no? Estoico justamente. Creo que reconoces a un verdadero artista marcial, y esto sí, siempre decir verdadero o falso es muy complejo, pero vamos a usarlo solo para el beneficio de la plática, y es que un verdadero artista marcial tiene una filosofía moral de corte estoica, casi siempre, o sea, es casi una regla. ¿Por qué? Porque cuando convives con la muerte de una manera tan cotidiana, tan cercana, eh, tácitamente estás diciendo que aceptas las condiciones que la misma muerte te impone, porque el combate siempre es superior a cualquier esquema de situacional que tú puedas prefigurar. Es decir, eh, lo inesperado va a acontecer, ¿no? Quizás un poco al estilo de la ley de Murphy, ¿no? Lo peor va a ocurrir estando tú en un campo de batalla o en un combate cuerpo a cuerpo, o en alguna pelea callejera, o sabes que va a pasar lo peor y esperas a ello, ¿no? Tan es así que el Hagakure dice,
en una situación en la que puedas elegir entre la vida y la muerte, elige siempre la muerte. Y claro, tiene muchas razones esta máxima, ¿no? Generalmente el pensamiento moral del artista marcial es muy concreto. Si tú te encuentras un artista marcial que avienta demasiado rollo moral, demasiada moralina, y es que sí, el maestro estaba en la cima de la montaña y entonces en ese momento una flor de cerezo le cayó en la mano y se dio cuenta que la vida es frágil. Eso, vamos, es teatro, ¿no? O sea, usualmente es fuerte, rudo y es directo. Eh, el verdadero samurái medita siempre sobre su propia muerte. Y cada vez que te despiertas, eso también lo dice el Hagakure, cada vez que te despiertas es porque ya pensaste en todas las maneras en que puedes morir. Decapitado, alcanzado por las flechas, desgarrado, comido por las bestias. Entonces, te imaginas los peores escenarios, ¿no? ¿Por qué? Porque vives una vida expuesta a ello. Sin embargo, eso te convierte en una persona para la cual el honor es fundamental en varios sentidos. Eh, y digo, aquí los japoneses quizás son quienes lo han hecho más bellamente o más perfectamente por su mismo carácter, yo diría nacional, ¿no? O sea, ellos son así, buscan la perfección en todo lo que hacen. Sin embargo, encontramos también muchos trazos de esta honorabilidad en guerreros, por ejemplo, medievales, de la Europa medieval, eh, eh, por ejemplo, en las órdenes caballeriles como los templarios o los hospitalarios de Malta o los caballeros teutones, encuentras estos despliegues de honor en los que el combate cuerpo a cuerpo tenía que llevarse a cabo con unas ciertas reglas morales y éticas donde no se estaba bien visto el atacar a alguien por la espalda desprevenido, con los pantalones abajo, ¿no? Aunque suene ridículo, no agarrarlo como al tigre de Santa Julia, precisamente. Eh, tener un honor de igualdad de circunstancias, porque lo que tú haces es mostrar tu pericia como guerrero. Entonces quizás ahí también entran varias otras categorías a juego, ¿no? Porque estamos empezando a ver que se multiplican las categorías de una manera brutal, pero que es lo mismo ser un soldado que ser un guerrero, es lo mismo ser un guerrero que ser un caballero, es lo mismo ser un caballero que ser un samurái. Pues claro que no, o sea, en cada una de esas hay una serie de reglas y de códigos de carácter de índole moral y una ética, es decir, un carácter completamente diferente y que responden a situaciones históricas, sociales, económicas, pero que también responden a cuestiones culturales eh, eh, y yo diría incluso psicológicas, y que en ese sentido, a pesar de ser disímiles, comparten factores comunes. Por ejemplo, esto que te decía de no atacar a alguien por la espalda, ¿no? Sabemos por las películas del viejo oeste que eso también diferenciaba a los villanos de los sheriff o de los héroes, ¿no? ¿Por qué? Porque el villano era el que te disparaba por la espalda en cuanto tú te volteabas. ¿Por qué? Porque no tenía el valor de atacarte de frente, ni la pericia, ¿no? Entonces, muchas veces sale a la luz otro de esos valores morales, que es justamente el valor, eh, o la bravura, o la temeridad, y la locura, rayando en la locura, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos historias como la del Cid Campeador, que aún muerto salió a guerrear, ¿no? Donde ya es como el colmo de lo que quiso exaltar ahí el cantor del Cantar de Gesta, fue justamente eso, ¿no? Que el Cid era tan valiente que no le importó, o sea, en su último aliento dar su cuerpo para que se usara para espantar moros. Eh, y tenemos una serie de valores morales que están sumergidos e inmersos en la cultura pop también, ¿no? Porque justamente en esta película, la voy a citar mucho de Karate Kid, también pasa lo mismo, ¿no? O sea, no atacas al que ya está caído,
¿no? Hay un texto de Gibran, de Khalil Gibran, el poeta, que justamente habla de un combate entre dos jeques árabes y, y ese combate terminó y terminó, digamos, sin bajas, sin muerte, porque ese combate singular se dio entre dos jeques. Uno de ellos le había prometido a su madre no actuar bajo la influencia de la ira, y cuando tenía a su oponente, digamos, contra el piso, su oponente le escupe en la cara y eso lo hizo enojar mucho. Entonces guardó enfundó su espada y se fue. ¿Por qué? Porque le había prometido a su madre no actuar bajo la influencia de la ira. Entonces dejó el combate para otra ocasión, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la manera en que los nórdicos ganaban su lugar como reyes teniendo hermanos era matando a todos sus hermanos, y el que quedara vivo, ese era el digno de ser el rey, porque era el digno de llevar exitosamente a la batalla a sus congéneres, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de ciertas épocas, ¿no? Estamos hablando quizás de la época más ruda del norte de Europa, del siglo VIII, siglo VII, ¿no? La conocida como la era vikinga. Eh, pero es eso, o sea, el despertar de una moralidad nacida de lo brutal, de la guerra, de la violencia más cruenta, ¿no? Eso mismo está ocurriendo ahorita en El Salvador, o en Tamaulipas, o en Siria, ¿no? O en Afganistán, ¿no? Lugares donde efectivamente hay brotes de violencia tales que la gente está teniendo que armar nuevos códigos morales pero que van en esa línea de lo marcial, del combate, no de la lucha, no del deporte, no de la ética de no se vale pegar abajo del cinturón, sino de la ética de no se vale volarle la cabeza a aquel que está desarmado, ¿no? Quizás. Eh, y bueno, pues hasta ahí creo que esa parte es para poder continuar con otros temas. Sí, sí, fíjate que sí, porque efectivamente creo que bien lo señalas, ¿no? Esto es un gran esbozo que no va a agotar ni de chiste el tema, pero creo que sí No, nos claro. puede, ¿verdad?, servir para dar una panorámica. Y justo, bueno, están estas dos cuestiones, ¿no? Que tú mucho hablaste de la cultura pop, ¿no? Y pues digamos que la mayoría de las personas que somos ajenas al tema de las artes marciales es en función de las películas, ¿no? Que construimos nuestra imagen de esto, ¿no? Pensamos en los samuráis, Bruce Lee, Karate Kid, etcétera, Claro. etcétera. ¿Qué tanto de este mundo refleja efectivamente este otro mundo que tú nos estás hablando de las artes marciales en su realidad? Sí, bueno, no sé, tocaste el caso, pues, muy interesante de Bruce Lee, eh, que, bueno, él era chino, y y él como que en su rollo de sus películas, si te fijas, siempre es como de tratar de enarbolar el orgullo nacional chino, especialmente contra los japoneses que bueno, históricamente ha habido sus rencillas, pero los japoneses fueron muy crueles en la época de Suzuki con China, ¿no? Hicieron grandes masacres. Y esa memoria histórica, eh, pues quedó presente hasta pues, básicamente nuestros días, pero está muy presente en esa época del siglo XX. eh, y las películas de Bruce Lee se basaban en cómo Bruce Lee, con sus técnicas chinas, en lo que después se conoció como Jeet Kune Do, eh, avasallaba a japoneses con sus elegantes faldas, hakamas de Aikido, y, y sus elegantes movimientos bueno, que ante la brutalidad de los puños de acero de Bruce Lee, pues caían uno tras otro. Esto, ¿no? Llevado también al, al hecho de que en las artes marciales hay implícita un discurso, hay muchos discursos, pero concretamente me refiero al discurso nacionalista de las artes marciales, ¿no? Cada país enarbola su arte marcial
la mejor, ¿no? Sucede con el Krav Maga, ¿no? Los israelíes dicen que, bueno, si sabes Krav Maga, eres invencible. Los rusos dicen de lo suyo, los coreanos también de sus sistemas, los chinos, al ya no poder hablar del Kung Fu más que como una especie de danza, ¿no? De ballet, con toques marciales, pues salió Bruce Lee, ¿no? Y Bruce Lee se convirtió en un verdadero orgullo nacional, porque además era un superdotado. A nivel físico era impresionante lo que podía hacer. Y además era una persona muy inteligente. Esa combinación es rara, ¿no? Es rara, digo, seamos honestos. Muchas de las personas que practican artes marciales pues son un poco cortos de mente. Eh, y muchas de las personas que son muy iluminadas mentalmente, pues carecen de toda habilidad física y entonces ese estereotipo de la cultura pop nuevamente, ¿no? Del cachazapes, del buleado y del bully, ¿no? Que al final de la película pues acaba limpiando la alberca del otro porque el es tonto y el otro es listo. Ese choque de fuerzas y que Nietzsche se refiere a él muy bien, ¿no? Con la voluntad del más fuerte y el poder del más fuerte y qué es eso de poder. Él analiza mucho y es de los primeros en meter como la fisionomía a la filosofía. Y aquí en las artes marciales hay mucha fisionomía, ¿no? Hay mucha fisionomía porque efectivamente hay personas sofisticadas que se dedican al arte de la guerra, ¿no? Dentro de la cultura pop yo te mencionaría quizás al que es el estelar y no es Bruce Lee, es James Bond, ¿no? Que es un personaje que es todoterreno, ¿no? O sea, ni siquiera Rambo se le compara, ¿no? O sea, porque no solo es alguien que es capaz de destruir cualquier tipo de ejército enemigo con una pluma, literalmente, ¿no? Y un reloj, Omega o no sé qué es, ya con el anuncio y todo, eh, sino que además es una persona que bebe martinis, que es muy elegante y que es muy culto. Entonces, aquí Inglaterra está haciendo un posicionamiento nacionalista de lo que para él es un guerrero o un soldado, y un soldado es un agente secreto. Que también eso nace de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un parteaguas en cuanto a nuestro entendimiento de las artes marciales. Pero la Segunda Guerra Mundial fue una de las carnicerías más brutales del mundo, ¿no? Obviamente, no digo la más brutal, porque quizás la más brutal fue la conquista de América. O sea, pero finalmente fue un gran laboratorio de artes marciales, la Segunda Guerra Mundial, donde artes marciales ancestrales, como las artes marciales japonesas, se pusieron en contacto con otras artes como el box, ¿no? El propio box y artes, tácticas de guerra y de guerrilla de Italia, de Alemania, de Suecia, de todos los países europeos se empezaron a pasar información, ¿no? Los franceses, la manera en la que ellos guerrean estamos hablando que es la manera en que ellos guerrean desde hace 1500 años, ¿no? O sea, es una tradición de guerra impresionante. Eh, ¿Cómo poder acaparar todo este conocimiento? Pues hay varios antropólogos que lo hacen, ¿no? Quizás esto entra más dentro del campo de la antropología, el saber el carácter de cada una de estas artes y de estas artes de guerra, cómo se van prefigurando y cómo se van colocando en los distintos momentos históricos y qué importancia tienen, ¿no? Es decir, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dentro de los discursos oficiales de la conquista de México, o de México, Tenochtitlan, eh, cómo, cómo ocurrió, digamos, esos enfrentamientos. O sea, ya a partir de las cosas que he leído y de las... O sea, no soy un maestro en el tema, pero
pero viéndolo desde el punto de vista de alguien que está interesado, que ha estado interesado mucho tiempo en las artes marciales y en el estudio del fenómeno de la guerra, de la violencia, de las tácticas, me parece que en realidad no fue tanto un enfrentamiento bélico como un enfrentamiento político, que acabó en una verdadera masacre, ¿no? Una masacre que no tiene nada que ver con ese honor del que hablábamos, sino que más bien estaba muy teledirigida, como también pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta guerra occidental es una guerra de estrategia, a diferencia de otros tipos de guerra, ¿no? Es una guerra de políticos que al final avientan a su carne de cañón y acaban arrasándolo todo, ¿no? Una vez que obviamente obtienen sus riquezas y lo que sea. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos maestros, o que sea autoproclamados maestros, que dicen conocer los secretos de las artes marciales precuautémicas, zapotecas, hablan, ¿no? Toltecas, casi, casi, no mayas, ¿no? Como, o sea, y bueno, mexicas, pues todavía podría ser un poco más creíble, pero ni así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en una conquista lo primero que destruyes es el conocimiento bélico del oponente, ¿no? O de las primeras cosas que destruyes, los primeros códices en ser quemados fueron los que hablaban de técnicas de defensa personal, de lucha cuerpo a cuerpo, de guerra, de estrategias militares, de instrumentos militares, de aparatología militar, ¿no? Todo eso se destruyó, como le sucedió a Cartago en su momento por Roma, ¿no? Se destruyó completamente. Lo que sabemos ahora es que tenían una especie de espadas, mazos, que con incrustaciones de obsidiana, el macuili, pero cómo lo usaban, pues más o menos lo puedes intuir y todos son intuiciones, ¿no? Pero de ahí a crear una escuela que es la que revive y es la heredera, digamos, de las artes marciales precuautémicas, pues es muy atrevido decir, por eso hablaba todo esto de la charlatanería, ¿no? Eh, y bueno, o sea, y claro, uno busca darle un carácter nacional, ¿no? El jiu-jitsu brasileño es otro ejemplo. El jiu-jitsu brasileño pues surge de toda esta migración japonesa a Brasil de la posguerra y de la guerra, más bien. Y bueno, se fusiona con otras artes marciales que ellos tenían un poco más, más naif, porque quizás esas guerras que practicaban los guaraníes o que practicaban los autóctonos de esas zonas, de lo que actualmente es Brasil, eran más bien guerras como la Guerra Florida. Aquí en México eran guerras más simbólicas. ¿Por qué? Porque piensas en América y piensas en un continente de abundancia, donde a diferencia de Europa, que es un pedazo de tierra muy chiquita, basada además en la siembra de trigo, que solo crece una vez al año, a diferencia del maíz, que dos veces al año puedes cosechar, en un terreno extensísimo, tropical, donde además hay miles de frutas, hay miles de bichos, entonces no hace sentido alguno que países mesoamericanos al menos tuvieran, en principio, conflictos bélicos tan aguerridos y tan desalmados como los que había en Europa, ¿no? O sea, en Europa literalmente se mataban por un grano de trigo, ¿no? Porque había hambrunas terribles. En fin, pues cada, cada nación va configurando su arte marcial como lo que es una manera más de expresión cultural, ¿no? Y humana. Sí, y fíjate, también me pones a pensar en esto cuando dices de lo humano, hasta que, cambiándole tal vez, dándole un giro a la tuerca, ¿qué tanto, o qué más bien, qué le aportaría en general las artes marciales a las personas que las practican, ¿no? Vamos a decirlo tanto en pros como en contras, ¿no? O sea, te puedo decir que, Claro. bueno, creo que ya la pregunta está ahí lanzada y mejor te escuchamos. No, no, es una excelente pregunta porque en realidad eh,
otra vez depende de muchas cosas, ¿no? Pero haciendo una suposición, eh, que una persona caiga, digamos, en un dojo donde, porque es súper casuístico, dentro de un mismo tipo de arte marcial, ¿no? Voy a poner ejemplos de artes marciales que conozco, ¿no? Como el Karate Do. Eh, puede haber excelentes maestros, excelentes dojos que te ayuden a tener un crecimiento físico, espiritual incluso, ¿no? Y un desarrollo personal íntegro. Y puede haber otros que lo único que hagan sea, pues, básicamente robarte el dinero, ¿no? Y pasa en muchos, finalmente son negocios, ¿no? O sea, actualmente, como te dije, la configuración marcial es bien distinta, ¿no? O sea, no es como que los militares vayan a reclutar eh, espartanos en los dojos, ¿no? Para defender el país. O sea, uno va a un dojo porque uno quiere o hacer ejercicio y verse bien, o que lo dejen de bulear, o cuando es niño, ¿no? Me imagino, así es como las razones de un niño, o porque vio la película X, Y y Z, del Super Saiyajin, ¿no? Y entonces quiere aprender a hacer eso, ¿no? A destruir una montaña con sus puños. Y en la tele ves gente que parte tablas y ladrillos y bloques de hielo y todo con los puños y con las piernas, ¿no? Pero bueno, al final, creo que puede tener un resultado muy positivo en la vida de una persona el saber llevar una disciplina marcial, el acercarse a las personas adecuadas, que creo que eso es lo más importante. Eh, el dejarse como de paparruchas, ¿no? Y de pamplinas y buscar gente que sea comprometida, que sea disciplinada, maestros que en verdad te ayuden, que no te lastimen, ¿no? Porque luego yo me he encontrado cada imbécil que en realidad lo único que quiere es lastimarte para demostrar que es superior a ti. Pues obviamente eres superior a mí, ¿no? Tú llevas 10 años estudiando esto y es mi primer día y ya me rompiste un dedo, ya me sacaste sangre de la nariz. O sea, eso es estúpido, ¿no? Y más si vengo o sea, ¿sabes? Sí. No, porque aparte se toman muy en serio las cosas que ven en las películas. Entonces, como habla de gente que tiene pobre criterio o pocas luces, como te decía hace un momento. Pero hay personas bien valiosas que realmente han llevado a generaciones de artistas marciales a tener una vida sana, una vida equilibrada y una vida pues interesante y un poco común, ¿no? Porque las artes marciales sí te imprimen un cierto carácter y una cierta tenacidad y temeridad ante los problemas de la vida, como muchos otros deportes lo hacen, ¿no? Pero las artes marciales sí te ofrecen una verdadera resiliencia física, pero también moral y espiritual. Eh, hay artes marciales que tienen más una vocación hacia la parte mental, ¿no? Hacia el equilibrio mental, como el Tai Chi o el Aikido, que habíamos hablado de eso. Hay otras que tienen más una parte más como física, ¿no? O sea, de mucha exigencia física, como muchas de las artes japonesas, el Kenpo, o el Karate Do. Y hay otras que tienen más un interés competitivo, como el Muay Thai que también obviamente tienen de todo, ¿no? Pero, o el Taekwondo. Y las estoy agrupando un poco aleatoriamente, ¿no? Y hay otras que tienen también un interés genuino, ¿no? De personas que quieren sentirse seguras en ciudades muy conflictivas como la Ciudad de México, ¿no? O en países donde las mujeres, por ejemplo, ya no pueden salir a la calle porque tienen miedo. Y es horrible, ¿no? Que esta situación exista. Pero hay artes marciales que ofrecen, digamos, una cierta tranquilidad. Y eso es muy bueno, ¿no? Quizás aquí podríamos englobar al Krav Maga o al Bujinkan, como, ¿no? Como opciones para mujeres que buscan sistemas de protección personal o hombres
o personas que han sido vulneradas, asaltadas, golpeadas, y que tienen miedo, ¿no? Secuestradas, no sé. En fin, o sea, creo que las artes marciales son actualmente, en general o en términos muy concretos, un deporte, ¿no? En escasas ocasiones son realmente un arte marcial. En la mayoría de los casos son un deporte. Claro. Un deporte con una cierta filosofía, con una cierta, pero son gimnasia, ¿no? Como decía Krishnamurti sobre el yoga que practican que practicamos los occidentales o quienes lo practican. Dice, eso no es yoga, eso es gimnasia. Así que no le llamen yoga. No, Pues y bueno, creo que está muy interesante porque sí, efectivamente han tenido una evolución, ¿no? De respecto a un origen claramente bélico que te preparaba para la guerra versus esto lo que has señalado, ¿no? Este carácter deportivo que han tenido en la actualidad y que nos lleva a esta sociedad del espectáculo, ¿no? Donde también tienen un papel importante, ¿no? De esto de las artes marciales mixtas, efectivamente, han cobrado mucha relevancia. ¿Cómo podrías explicar que esto, tal vez esta disciplina en particular se ha logrado posicionar por encima de otras como un espectáculo en la sociedad contemporánea? sí. Tiene que ver pues con el sistema capitalista en general. O sea, creo que yo lo relacionaría directamente con eso, con el sistema de espectáculo capitalista norteamericano. Eh, Porque digamos, el sucedáneo natural del box. Eh, Todo lo que el box aburría a la gente, las artes marciales mixtas ofrecen a lo mejor, ¿no? Guantes más ligeros, full contact, ¿no? Es decir, contacto total, más sangre y arrumacos, ¿no? Que es la parte de la lucha grecorromana, el jiu-jitsu brasileño y tal, donde pues es brutal la manera en que ponen a alguien contra el suelo y lo golpean de manera indiscriminada y sin sentido, lo acribillan a puñetazos y codazos. Además, muchas veces con una técnica muy pobre, con la parte estética de la que hablábamos casi nula, ¿no? Es muy grotesca como el capitalismo en sí mismo, ¿no? Es un espectáculo grotesco, aunque obviamente hay figuras, ¿no? Y hay quads y bueno, yo creo que las mujeres son mucho mejores en las artes marciales mixtas que los hombres, es más entretenido verlas. Este, Porque son mucho más aguerridas y mucho más limpias en el golpe, y mucho, o sea, más por cuestiones como quizás más técnicas. Eh, y los hombres como que un poco más burdos y tal, pero en- desde mi punto de vista, ¿no? Y es muy personal, o sea, me parece que responden a necesidades de espectáculo neoliberal o capitalista, como querramos etiquetarlo, ¿no? Donde hay un gran negocio alrededor, donde seguramente hay muchísimas apuestas y hay muchísimo dinero involucrado. Muchas de estas estrellas acaban siendo actores de Hollywood o lo que sea y acaban firmando contratos de patrocinio millonarios. Entonces, eso no lo ves en otras artes marciales, ni siquiera en el taekwondo, que es un arte marcial netamente deportivo, olímpico, no se ve, ¿no? O sea, de hecho, el taekwondo es uno de los artes que practican estos artistas marciales. Lo digo así como por una deferencia, ¿no? Pero eh, pienso que quizás es parte de la decadencia del sistema mismo de violencia en el que vivimos. Eh, Hablando de qué es eso del sistema de violencia, pues alguna vez hice como una especie de estudio sobre la manera en que los animales, desde los más primarios, es decir, desde, no sé, reptiles, aves, hasta nosotros, los primates, y nosotros desplegamos los códigos de la violencia y
conductas violentas. Y hay un patrón o una línea medular común que es básicamente la del deseo. El deseo entendido como la capacidad de construir placer en ese sentido. Entonces, eh, puedes encontrar que el placer empieza desde el llenar la panza, ¿no? Con comerte a la gacela o con comerte al insecto o lo que sea, hasta el de obtener, pues, todo lo que Epicuro consideraba los placeres no naturales y no necesarios, ¿no? Gloria, fama, dinero, eh, o, o dinero en exceso, ¿no? Eh, y esa cadena que constituye la médula de los sistemas de violencia se ha mantenido por los siglos de los siglos a través de todos los sistemas económicos, ¿no? Feudal, mercantilista, capitalista, todos, ¿no? Porque finalmente es la columna vertebral de la conducta humana. Eh, pero las diferencias son nuevamente de carácter estético y ético, ¿no? La UFC estéticamente es deplorable, éticamente también, y así que no le encuentro mayor relevancia. Sí. No, bueno, creo que es bueno también señalar este posicionamiento, ¿no? Y bueno, tal vez a los que les gusta el espectáculo, pues tal vez a algunos les Claro, incomode, tal vez es muy otros no. respetable. Ajá, pero pues, habrá otros que coincidan contigo en esta lectura. Y fíjate, por otro lado, ya viéndolo como esta práctica que señalaste deportiva, de individuos, lejana tal vez al espectáculo, ¿qué tanto, Miquel, podría ser una práctica que no todo mundo puede realizar? Es decir, ya sea por cuestiones de edad, por cuestiones físicas, por cuestiones diversas que podríamos pensar, o bien es una práctica que cualquiera pudiera abrazar y obtener algún beneficio de ella. ¿Cómo ves esto, digamos, su target? Yo creo que no, vamos, ¿no? O sea, para practicarlas no hay límite de edad, ¿no? Y hay artes marciales que traen muchos beneficios a personas de edad avanzada o con algún problema serio de salud, alguna limitación seria, ¿no? De salud también, no sé, o sea, sí. El tai chi, por ejemplo, resulta muy, muy relajante y muy tonificante. Obviamente sin el impacto que implicaría no sé, el Kenpo, quizás, ¿no? O el Muay Thai o el Sabate, o alguna otra tipo, no sé, algún tipo de pelea callejera. Eh, sí, no hay edad, no hay condición, o sea, la violencia nos es consustancial y liberar de manera sana, dosificada y controlada la violencia es buenísimo, ¿no? O sea, ahora otra referencia pop, la película de Fight Club, ¿no? O sea, que finalmente ese controlador que es el deseo, ¿no? Del sistema de violencia. En el caso de la película del Club de la Pelea queda muy, muy claramente evidenciado, ¿no? Que parte de la frustración del homo normalis, ¿no? Del hombre godín, del nuevo proletariado, que harto de su realidad, harto de su escasez de emoción, de placer, de vida, de sensaciones, ¿no? Va cada semana a romperse el hocico con un desconocido o conocido al sótano de un bar o a algún lugar en particular y forma este club de pelea que a raíz de esa película obviamente se formaron una serie de clubes de pelea, ¿no? Algunos con mayor éxito que otros y algunos obviamente con charlatanes que pues, acabaron terriblemente y otros que hasta la fecha siguen, ¿no? Y sus miembros son personas pues, incluso destacadas de la sociedad y pueden, digamos,
ser muy beneficiosos para la salud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay descargas, o sea, un psicólogo, pues bueno, estaría fascinado con este tema porque finalmente sí hablas, habla ahí de descargas libidinales, de toda la represión que tú puedes llegar a traer dentro, ¿no? De mecanismos de defensa y de cómo la sociedad te pone capa tras capa y máscara tras máscara de civilidad, pero en realidad, como dice Emil Cioran, ¿no? En el fondo de cada uno de nosotros habita un asesino, ¿no? O sea, la civilización es lo único que nos impide, o los códigos de civilidad es lo único que nos impide destrozarnos y destazarnos unos a otros en cualquier momento por una mala mirada siquiera, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, esta parte, estas fugas, estas líneas de fugas de deseo de violencia, de sed de violencia, son muy positivas cuando finalmente no ha habido una verdadera educación emocional que te permita manejar estados alterados, ¿no? De tus emociones cuando estás enojado, cuando estás triste, que no sepas manejarlo, que no sepas hacer una pausa para poderte calmar. Las artes marciales ayudan a eso, ¿no? O sea, ayudan a decirte, oye, espérate, o sea, no se trata de que agarres a golpes la pared o que agarres a golpes a tu esposa o que agarres a golpes a tus hijos o que te agarres a golpes a ti, ¿no? O a tu vecino o a quien quieras, ¿no? Que abuses de las personas más débiles o que te vayas ahí suicidamente a quererle quitar el arma a un militar o a un policía porque ya estás desesperado, ¿no? O sea, tómate tu tiempo y reflexiona las cosas y maneja tus energías violentas de cierta manera, ¿no? Porque siempre hay una recompensa inmediata en el acto violento que es finalmente su propia consumación, pero, pero después pues, hay una serie de consecuencias tanto éticas como legales.